el rugido pesado del motor de El Gringo, el imponente tráiler de Miguel, desgarraba la quietud opresora del desierto de Sonora. El aire caliente de la noche mexicana, denso y polvoriento, se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el aroma acre de la tierra seca y el eco distante de una soledad que parecía extenderse hasta el infinito. Las estrellas, tímidas, apenas salpicaban el manto negro del cielo, engullidas por la vasta oscuridad de la carretera 15 que serpenteaba como una víbora adormecida rumbo al sur. Miguel el Coyote Sánchez, un hombre de 40 y tantos, con el rostro curtido por la carretera y los ojos cansados de quien ha visto más polvo que gente, mantenía las manos firmes al volante, el cuerpo inmerso en la rutina agotadora de su jornada solitaria. Iba camino a Guadalajara, con una carga valiosa y confidencial sellada en el compartimento de su tractocamión. El valor de la encomienda era considerable, y el cuidado con ella era una prioridad. Miguel no era un hombre de grandes ambiciones, pero la promesa de un pago gordo al final de la entrega lo mantenía alerta, alimentando el sueño de, un día, dejar el polvo de las carreteras y establecerse con su familia en un lugar tranquilo, lejos del asfalto caliente y las madrugadas frías. La nostalgia apretaba, y la imagen de su esposa e hija era el único combustible que le impedía sucumbir al cansancio que le pesaba en los párpados. De repente, la silueta de una patrulla de la Guardia Nacional irrumpió de la oscuridad, sus luces parpadeando en el retrovisor de El Gringo. El corazón de Miguel dio un salto, un escalofrío recorrió su espalda. La adrenalina comenzó a bombear. El sudor frío brotó en su frente. Él, un trailero que valoraba la discreción y la legalidad, nunca había tenido problemas con la autoridad, pero la súbita aparición de la patrulla en un tramo tan desolado de la carretera encendió una señal de alerta en su mente pragmática. La carretera era conocida por ser escenario de incidentes, y la cautela era una segunda naturaleza para él. El radio chirrió, cortando el silencio con una voz femenina, tensa y urgente. Trailero de la carga con destino a Guadalajara, aquí es la agente Sofía Ramírez, de la Guardia Nacional. Oríllese inmediatamente. Miguel, obediente, comenzó a reducir la velocidad, preparándose para el procedimiento estándar. Ya había pasado por eso cientos de veces. Documentación, inspección de carga, preguntas rutinarias, nada fuera de lo común. Pero el tono de la voz de Sofía, una mezcla de orden y desesperación velada, lo dejó con una sensación extraña, una intuición de que algo estaba terriblemente mal. Sin embargo, antes de que pudiera llevar el tráiler a la orilla de la carretera, la voz de Sofía volvió, ahora con un tono casi suplicante, una urgencia que le heló la sangre a Miguel. «No se detenga, repito, no se detenga. Siga conduciendo, señor. Siga mis instrucciones y no haga preguntas. Es una emergencia. Su vida y la mía dependen de esto». El pedido inesperado y contradictorio reverberó en la cabina del camión, dejando a Miguel atónito. Sus manos apretaron el volante, los nudillos blancos. El polvo que se levantaba de los neumáticos de El Gringo formaba una nube densa en el retrovisor, como un sudario cubriendo el misterio que se iniciaba. La orden era absurda, viniendo de un agente de la ley. Miguel sabía que desobedecer a una autoridad policial era un riesgo enorme, pero la desesperación en la voz de Minda Besintaki Sofía era palpable, casi física. Se vio en un dilema que le heló el alma: ignorar el pedido y seguir el protocolo, o embarcarse en una jornada desconocida, guiado por una voz que emanaba tanto autoridad como un miedo inconfeso. La elección era un abismo de incertidumbre, y la decisión que tomara en ese momento sellaría su destino. La patrulla de la Guardia Nacional, con sus luces LED azules y rojas bailando en la oscuridad, se mantuvo a una distancia constante detrás de él. La presencia silenciosa de la autoridad, ahora teñida de un presagio siniestro.
Miguel sintió el corazón martillarle en el pecho, el sudor escurriéndole por la sien. La vastedad del desierto, antes un símbolo de su libertad, se transformó en un escenario para un drama inesperado, donde cada kilómetro recorrido era una inmersión más profunda en la incertidumbre. La mente de Miguel hervía con preguntas sin respuestas. ¿Qué tipo de emergencia era esa que impedía una parada de rutina? ¿Por qué una policía haría un pedido tan extraño, poniéndolo en una situación tan arriesgada? La carga valiosa que transportaba estaba en peligro. Se sintió como una pieza en un juego de ajedrez, movido por una fuerza invisible, sin comprender las reglas o el objetivo final. La noche se hacía más densa y el peligro parecía acechar en cada curva. Un escalofrío le recorrió la espalda. La soledad de la carretera, antes un refugio, ahora parecía amplificar la tensión, transformando cada ruido del tráiler en un eco amenazador. El chirrido intermitente del radio, esperando la próxima instrucción de Sofía, se convirtió en el sonido más aterrador de esa noche. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. La decisión ya estaba tomada en el instante en que sus pies se negaron a pisar el freno, impulsados por una mezcla de curiosidad, aprensión y un extraño sentido del deber. Si te está gustando esta historia hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguna parte del viaje. Y dime, ¿desde dónde nos acompañas? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. Miguel el Coyote Sánchez era un nómada por naturaleza y por profesión, pero esa vida de constante movimiento cobraba su precio. La soledad era una compañera constante en las largas madrugadas y el ronroneo monótono del motor, antes un sonido reconfortante, ahora parecía un lamento. A sus 47 años, con más de 2 décadas de carretera a cuestas, Miguel anhelaba un puerto seguro. Su esposa, Elena, y su hija, Sofía, eran el faro que lo guiaba a través de la inmensidad de asfalto y polvo. La imagen de ellas, guardada con cariño en la cartera desgastada que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa, era el recordatorio constante de por qué seguía empujando los límites de su cuerpo y mente. Las veía poco, y cada despedida era un apretón en el pecho, una promesa de que la siguiente sería la última antes de finalmente echar raíces. Aquel trabajo, en particular, prometía ser el trampolín para esa nueva vida. La carga era sigilosa, lo que ya era una señal de que el pago sería generoso. No hacía preguntas sobre lo que estaba sellado en el remolque, pues en la carretera la curiosidad excesiva era una invitación a problemas. Su ética de trabajo era sencilla: transportar de A a B, con seguridad y a tiempo. Era un hombre de principios, forjados en años de desafíos y superaciones, y su brújula moral, aunque muchas veces puesta a prueba por la dureza del ambiente, permanecía intacta. Miguel valoraba la honestidad y la integridad por encima de todo, características raras en un mundo donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto frecuentemente se difuminaba bajo el sol abrasador del desierto. México, para Miguel, era más que solo un mapa de carreteras y ciudades. Era su esencia. El desierto de Sonora, con su belleza agreste y traicionera, era su casa. Conocía cada curva, cada bache, cada atajo, como la palma de su mano callosa. El sol, implacable durante el día, transformaba el paisaje en un horno, y, por la noche, la oscuridad era tan profunda que parecía engullir el mundo. Esa vastedad, que para muchos sería aterradora, para Miguel representaba un tipo de libertad, pero también una vulnerabilidad inherente. Lejos de las grandes ciudades, la ley muchas veces era una abstracción, y los peligros acechaban en las sombras. La tensión del momento era palpable, abrumadora. La voz de Sofía en el radio era el único puente entre él y lo desconocido. Sintió el sudor escurrir por su sien.
el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de la carretera, intentaban perforar la oscuridad en busca de señales, de cualquier cosa que pudiera dar sentido a aquel pedido insólito. Con cada metro que el tráiler avanzaba, la sensación de estar siendo arrastrado a un remolino aumentaba. Miguel siempre fue un hombre de lógica y control. El caos era su enemigo, pero ahora estaba en el epicentro de algo totalmente ilógico, completamente fuera de su control. La patrulla de la Guardia Nacional seguía firme en su persecución, una presencia intimidante que le impedía cuestionar, detenerse. Era como si estuviera bajo un hechizo, obedeciendo una orden que desafiaba todo su entrenamiento, toda su experiencia. La ironía de la situación no le escapaba. Un trailero solitario, acostumbrado a cargar mercancías, ahora cargaba el peso de una decisión que podría costarle la vida. El faro del tráiler cortaba la oscuridad por delante, iluminando la carretera polvorienta. A veces, Miguel se preguntaba si las carreteras no eran metáforas de la propia vida, con sus curvas inesperadas, sus tramos monótonos y sus desvíos peligrosos. Y en ese momento estaba en un desvío, uno que no había planeado, uno que parecía no tener vuelta. La fragilidad de la vida humana en la vastedad del desierto nunca le pareció tan evidente. Un simple error, una decisión precipitada y todo podría desmoronarse. Su motivación principal era la familia. No era un héroe por vocación, sino un hombre que trabajaba duro para dar una vida mejor a las mujeres de su vida. Ese sentido de responsabilidad era lo que lo impulsaba, lo que lo hacía seguir adelante, incluso cuando el cuerpo imploraba descanso y la mente paz. El conflicto interno era evidente. El deseo de proteger su carga y su propia vida versus la súbita, inexplicable necesidad de confiar en una voz desconocida que lo llevaba al abismo. Visualizó a Elena, la sonrisa gentil, los ojos que siempre lo entendían, y a la pequeña, Sofía, con sus rizos oscuros y su energía contagiosa, esperando su regreso. Esas imágenes eran su refugio, su santuario en medio de la turbulencia de la carretera, pero también eran su mayor miedo, el miedo de no volver a casa, de no cumplir su promesa de una vida más tranquila, de convertirse en solo otra historia triste de las muchas que la carretera engullía. Con cada kilómetro que el gringo devoraba, el sentido de aprensión se profundizaba. Miguel respiró hondo, el aire seco rascándole la garganta. Intentó racionalizar la situación, pero no había lógica aparente. Solo la voz urgente de Sofía haciendo eco en sus oídos y la presencia constante de la patrulla detrás de él, como un espectro en la oscuridad. El reloj del tablero avanzaba, y cada segundo parecía una eternidad, estirando la tensión al límite. Los faros del tráiler iluminaban el paisaje árido, revelando cactus solitarios y arbustos retorcidos que parecían figuras fantasmales a la orilla de la carretera. El silencio, cuando la voz de Sofía se callaba, era espantoso, lleno solo del zumbido del motor y el latido acelerado de su propio corazón. Miguel se sentía expuesto, vulnerable, una presa fácil en la inmensidad del desierto, y esa sensación le incomodaba profundamente. Necesitaba confiar en su instinto, y su instinto en ese momento le decía que siguiera, incluso sin saber por qué. Era un salto al vacío, una apuesta arriesgada, pero la alternativa, la desobediencia a una autoridad, por más peculiar que fuera el pedido, parecía aún más peligrosa. La vida en la carretera le había enseñado que a veces las elecciones menos obvias eran las que guardaban las mayores revelaciones. El amuleto de la suerte de Miguel, un pequeño rosario de madera colgado del retrovisor, se balanceaba suavemente al ritmo de la carretera.
Lo apretó con el pulgar, buscando un consuelo que parecía distante. La fe era un pilar en su vida, pero en ese momento la realidad parecía desafiar cualquier creencia. Rezó, no por un milagro, sino por claridad, por una respuesta que pudiera guiarlo a través de ese laberinto de incertidumbres. ¿Tú tomarías la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? La voz de Sofía en el radio rompió el silencio de nuevo, esta vez más suave, pero aún cargada de urgencia. Señor Sánchez, a unos 10 kilómetros adelante, verá una bifurcación. Tome el camino de terracería a la derecha. Es un camino viejo, casi intransitable, pero es la única ruta segura. Necesito que... Confía en mí. Miguel tragó saliva. El camino de terracería, sabía, era un laberinto de piedras sueltas, baches traicioneros y subidas empinadas que ponían a prueba la resistencia de cualquier vehículo, mucho más la de un tráiler pesado. Ese desvío era un riesgo monumental para su carga, para su camión y principalmente para su seguridad. Pero la insistencia de Sofía, el tono que mezclaba orden y súplica, le impedía negarse. Encendió las luces altas y la luz reveló la entrada precaria del camino de terracería, más una brecha que una vía. Miguel dudó por un segundo, las manos apretando el volante con fuerza, pero la patrulla de la Guardia Nacional, con sus luces parpadeantes, ya se estaba acercando peligrosamente, casi empujándolo al desvío. Giró el volante y el tráiler gimió, sacudiéndose violentamente al dejar el asfalto. El polvo que se levantó era tan denso que cegó momentáneamente el retrovisor y el impacto de las ruedas en las piedras era un sonido ensordecedor que llenaba la cabina. Cada sacudida era un escalofrío en la espalda de Miguel, que se preguntaba qué tan grave podría estar pasando para justificar tal maniobra. Siga adelante, señor Sánchez. No mire hacia atrás. No se van a rendir tan fácil. La voz de Sofía era un recordatorio constante de la amenaza que los perseguía, una amenaza invisible, pero palpable. El sudor frío escurría por el rostro de Miguel y la cabina del camión parecía encogerse, convirtiéndose en una cápsula de tensión. Sentía el peso de... la responsabilidad, no solo por su carga, sino por la vida de esa mujer, cuya voz se volvía cada minuto más familiar, más humana. El dilema moral se profundizaba. Estaba desobedeciendo leyes y poniendo su vida en riesgo por una extraña. Pero la alternativa parecía aún peor. De repente, el radio chirrió de nuevo, y la voz de Sofía parecía más cercana. «¡Vienen! Acelere, señor Sánchez. Necesitamos ganar tiempo». Miguel sintió que el pánico se instalaba. Miró por el retrovisor, y el polvo, aunque denso, comenzó a revelar la silueta de otros vehículos, acercándose rápidamente. No eran patrullas de la Guardia Nacional. Las luces, más fuertes y agresivas, delataban una persecución, y el sonido distante de motores rugiendo confirmaba sus peores miedos. Pisó el acelerador a fondo, el camión chirriando en protesta, levantando aún más polvo. Con cada metro, el ritmo cardíaco de Miguel aumentaba, acompañando el rugido del motor. «No puede parar, Miguel. Pase lo que pase, no se detenga». La voz de Sofía, ahora llamándolo por su nombre, era una mezcla de desesperación y confianza. Miguel sintió un extraño vínculo formándose entre ellos, una alianza forjada en el peligro inminente. Miró a un lado y por un instante pudo ver la patrulla de Sofía, que se mantenía a su derecha un poco atrás, actuando como un escudo, tratando de bloquear el avance de los perseguidores. La adrenalina le corría por las venas y la concentración de Miguel era total, sus ojos fijos en el precario camino por delante, buscando evitar cada piedra y bache que pudiera hacerlos volcar. La persecución era implacable. Los faros de los coches detrás de él se acercaban y Miguel podía escuchar el sonido amortiguado de neumáticos derrapando en la tierra. «Están armados, Miguel. Necesitamos más velocidad. No dude».
La advertencia de Sofía le heló la sangre a Miguel. ¿Armados? ¿Contra quién? ¿Contra qué? La curiosidad lo carcomía, pero sabía que no era el momento para preguntas. Su única opción era obedecer, era confiar en esa mujer que lo estaba guiando hacia un precipicio de incertidumbres. La vida en la carretera le había enseñado a leer las intenciones de las personas, y la voz de Sofía, a pesar del pánico, exhalaba una determinación inquebrantable. Los minutos se arrastraban como horas. Miguel sentía el olor a caucho quemado y la vibración del motor del camión en sus huesos. El polvo era tan denso que apenas podía ver el camino por delante, confiando más en su experiencia y en su intuición que en su vista. De repente un ruido metálico resonó, seguido de un chirrido. Uno de los coches perseguidores se había chocado contra una piedra o bache, y el sonido de metal retorcido confirmó que un obstáculo había sido eliminado. Pero sabía que los otros no se rendirían. «Tienes que ir más rápido, Miguel. El camino va a empeorar, pero tú puedes». La voz de Sofía lo animaba, casi como un entrenador. Miguel, un hombre de pocas palabras pero de mucha acción, respondió solo con el rugido del motor. Sentía el dolor en sus brazos, los músculos tensos por el esfuerzo de mantener el tráiler bajo control en ese terreno hostil. Con cada vaivén de El Gringo, su mente regresaba a Elena y Sofía, y la promesa de una vida tranquila se convertía en el único combustible para su resistencia. Notó un patrón en las advertencias de Sofía. Parecía saber exactamente dónde estaban los peligros, las trampas de ese camino abandonado. Era como si conociera cada piedra, cada curva. Aquello levantó una nueva ola de cuestionamientos en Miguel. ¿Por qué una agente de la Guardia Nacional conocería tan bien un camino tan oscuro? La intuición de que había algo mucho mayor en juego, algo que trascendía un simple rescate o persecución policial, se fortaleció en su mente. La patrulla de Sofía, que antes actuaba como escudo, ahora se adelantaba, iluminando el camino delante de Miguel con sus faros. Parecía estar abriendo camino, testeando el terreno, asumiendo un riesgo aún mayor. La valentía de ella era admirable, pero la situación era tan bizarra que la admiración se mezclaba con una punzada de desconfianza. ¿Qué estaba protegiendo Sofía exactamente? ¿Y por qué el tráiler de Miguel era el vehículo elegido para esa misión secreta? El radio chirrió de nuevo, y Sofía, con la voz entrecortada, dijo: «Vamos a tener que desviarnos otra vez. Hay un punto de control adelante, y ya deben haber alertado a las autoridades. Gire a la próxima a la izquierda. Es una vereda de cabras, pero nos llevará a un atajo. ¡Rápido!». El estómago de Miguel se revolvió. Otro desvío, otro camino precario. Apenas tenía aliento para respirar. La cabina olía a sudor y caucho, y el calor, incluso de noche, era insoportable. Sus músculos gritaban puestas, pero la voz de Sofía, con su urgencia, era un látigo en su espalda. Miguel avistó el próximo desvío, una hendidura casi imperceptible en la oscuridad, y giró el volante con fuerza, el camión derrapando peligrosamente antes de afirmarse en la nueva vereda. El amuleto en su retrovisor se balanceaba frenéticamente, como si le pidiera que se detuviera. Con cada curva, el paisaje se volvía más inhóspito, y Miguel se sentía cada vez más aislado, más a merced del destino y de las instrucciones de Sofía. El mundo parecía haberse reducido a la cabina del tráiler y a la voz en el radio. A estas alturas, los coches de atrás se habían reagrupado y se acercaban de nuevo, sus faros invadiendo la oscuridad de la vereda. Miguel podía escuchar el sonido de los motores más potentes, el olor a gasolina y la tensión se mezclaban en el aire. «Se están acercando. Miguel, la próxima curva es ciega. Esté atento. Y gracias». La última palabra de Sofía, casi un susurro, reverberó en la cabina, golpeando a Miguel en un lugar inesperado.
Un agradecimiento en medio del caos. Esto encendió una chispa de esperanza, una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. La curva ciega apareció de la nada. Miguel giró el volante, rezando para que no hubiera ningún obstáculo oculto. El camión se inclinó peligrosamente, casi perdiendo el control, pero su experiencia de décadas en las carreteras mexicanas prevaleció. Oyó el sonido de metal raspando y se dio cuenta de que el lateral del camión había rozado una roca, pero continuó. El chirrido de los neumáticos y el rugido del motor eran los únicos sonidos, además del latido acelerado de su corazón. La patrulla de Sofía, que estaba un poco adelante, frenó bruscamente, lanzando polvo y piedras hacia atrás. «Miguel, prepárese. Hay un barranco a su derecha. Sígame de cerca. Voy a intentar crear una barrera». El plan, impensado y arriesgado, era la única oportunidad. Miguel vio la patrulla de Sofía posicionarse de lado en la estrecha vereda, bloqueando el camino de los perseguidores que venían a gran velocidad. Un sacrificio. La colisión fue inevitable, un sonido terrible de metal retorciéndose, vidrios estallando y un golpe sordo. Miguel, en shock, siguió conduciendo, forzado a seguir adelante por la urgencia de la situación. Miró por el retrovisor y vio la patrulla de Sofía hecha pedazos, volteada en la vereda, las luces parpadeando débilmente y los coches de los perseguidores parados, aturdidos por la colisión. Por un momento, un silencio aterrador se instaló, roto solo por el rugido del motor de El Gringo y por el propio sollozo de Miguel. La valentía de Sofía era increíble, pero la duda sobre lo que le había pasado lo invadió. ¿Estaría viva? El dolor en el pecho de Miguel era intenso. Había perdido el contacto visual con la patrulla de ella y el radio, por más que intentaba llamarla, permanecía mudo. La culpa lo invadió, pero sabía que no podía detenerse. Sofía le había ordenado que no se detuviera, que continuara. Y había algo muy importante que necesitaba proteger. No sabía qué era, pero el sacrificio de ella reforzaba la gravedad de la situación. La carretera por delante parecía aún más oscura, más amenazadora. Puso el pie a fondo en el acelerador, dejando atrás el caos y la incertidumbre. La imagen de Sofía, su rostro serio pero determinado, lo perseguía. El polvo que levantaba el camión ahora parecía un velo sobre la tragedia que acababa de presenciar. La soledad del desierto se convirtió en un peso abrumador, y el silencio del radio era un grito de angustia. Estaba solo, pero ahora, más que nunca, sentía que estaba cargando un peso que iba mucho más allá de su carga contractual. Con cada kilómetro, Miguel intentaba reconstruir los eventos, buscar una lógica, un sentido a lo que estaba sucediendo. Revisaba cada palabra de Sofía, cada instrucción, cada vacilación. No era una policía común, eso estaba claro. Había algo más, una motivación personal, un secreto que ella llevaba. La persecución, la urgencia, el sacrificio de ella, todo apuntaba a una verdad oculta, algo que estaba a punto de descubrir y que cambiaría su vida para siempre. El silencio del radio era un eco ensordecedor, amplificando el pánico en la cabina del camión. Miguel siguió conduciendo, las manos firmes al volante pero los ojos fijos en el retrovisor, esperando ver las luces de los perseguidores de nuevo. La imagen de la patrulla de Sofía, retorcida e inmóvil en el camino, se grabó en su mente. Intentó, con cada aliento, borrar la escena, pero el olor a quemado y el sonido metálico de la colisión persistían en su memoria. La culpa lo invadió, un sentimiento amargo que se mezclaba con la adrenalina. Sabía que necesitaba continuar, pero lo que estaba protegiendo era un misterio que pesaba en su alma. Fue entonces cuando el radio, milagrosamente, chirrió de nuevo. La voz de Sofía, débil y con un tono de dolor, pero aún presente, hizo que el corazón de Miguel diera un salto.
Miguel, lo lograste. Sigue adelante. Mi identificación. En el asiento del copiloto. La última coordenada. Zacatecas. Bodega abandonada. La niña. La voz de ella se desvaneció en un gemido, y el radio quedó mudo de nuevo. Miguel sintió un escalofrío. La niña. ¿Qué niña? La carga secreta, la persecución implacable, el sacrificio de Sofía. Todo era por una niña. Rápidamente extendió la mano hacia el asiento del copiloto, tanteando en la oscuridad hasta encontrar un objeto frío y metálico. La identificación de la Guardia Nacional de Sofía. El metal helado en su mano era la prueba física de que aquello no era un delirio, que todo era real. Sus ojos se abrieron de par en par. Había confiado en una policía que estaba actuando por su cuenta fuera de protocolo y que ahora probablemente estaba herida, o peor. ¿Y todo por una niña? La urgencia de la situación se multiplicó y el sentido del deber de Miguel, antes centrado en su familia y en su carga, ahora se extendía a una vida inocente. El sol comenzaba a salir en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, revelando la extensión de la desolación del desierto. Miguel condujo durante otra hora, la mente en torbellino. Con cada kilómetro, el peso de la responsabilidad aumentaba. La última coordenada de Zacatecas lo guiaba hacia un destino incierto, pero la esperanza de encontrar a la niña lo impulsaba. Recordaba los tiempos en que su propia hija, Sofía, era una bebé, y la idea de un pequeño ser indefenso en peligro le oprimía el corazón. La bodega abandonada surgió como un espejismo en la vastedad del paisaje, una estructura decrépita y aislada en las afueras de Zacatecas, engullida por el polvo y el tiempo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El lugar era desolador, perfecto para una emboscada. Detuvo el camión a una distancia segura, el motor aún encendido, listo para cualquier movimiento. Las manos le temblaban ligeramente, pero se obligó a mantener la calma. Era el momento de enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Bajó de la cabina, sintiendo el cuerpo rígido por la tensión y el cansancio. La identificación de Sofía estaba firmemente apretada en su mano. El silencio del lugar era casi ensordecedor, roto, solo por el viento que susurraba entre las paredes de la bodega y el chirrido distante de metal. Miguel sintió un mal presentimiento. No estaba solo. Los faros del tráiler iluminaban la entrada de la bodega, revelando pilas de escombros y la oscuridad invitadora del interior. De repente, voces masculinas resonaron desde el interior de la bodega, y Miguel vio la silueta de hombres armados surgiendo de las sombras, bloqueando la entrada. Su corazón se disparó. No estaban allí por su carga, ni por él. Estaban detrás de la niña. Miguel sintió la adrenalina invadir su cuerpo, el instinto de protección aflorando. No era un combatiente, pero el sentido de la justicia lo impulsaba a actuar. Necesitaba proteger esa vida, a cualquier costo. Uno de los hombres, una figura imponente con un rifle en mano, gritó: «¿Dónde está, trailero? Sabemos que la policía te la entregó. Entréguenos la mercancía y nadie sale herido». Miguel no respondió, sus ojos fijos en el hombre, evaluando la situación, buscando una salida. Notó que la atención de ellos estaba totalmente enfocada en él y en la carga, y un plan comenzó a formarse en su mente. Usaría la propia ingenuidad de ellos en su contra. Levantó las manos en señal de rendición, intentando ganar tiempo, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. «No sé de qué hablan, solo soy un trailero. Mi carga es confidencial y no puedo entregarla». La voz de Miguel estaba firme, a pesar del miedo. Caminó lentamente hacia la parte trasera del camión, donde la carga estaba sellada, manteniendo los ojos en los hombres, que lo seguían con cautela, las armas apuntando. Al acercarse a la puerta trasera del compartimento de carga,
Miguel escuchó un llanto amortiguado que venía de adentro. ¡La niña! Sofía había escondido a la niña dentro de su carga, mezclada con los productos valiosos que transportaba. La revelación golpeó a Miguel como un rayo, y la verdad detrás de toda la persecución se volvió dolorosamente clara. Esa no era una carga confidencial, era una vida, y ahora él era su único protector. Con un movimiento rápido e inesperado, Miguel abrió las puertas del compartimento de carga, revelando no solo las cajas de la mercancía, sino también un pequeño bulto acurrucado en un rincón oscuro. Una niña, no más de 5 años, con los ojos bien abiertos por el miedo, el cuerpo tembloroso. Los hombres, sorprendidos, desviaron la atención de la carga hacia la niña, y en ese instante de vacilación, Miguel actuó. Empujó una de las encajas grandes que servían de disfraz fuera del camión, creando un obstáculo para los hombres, y le gritó a la niña: «¡Corre! ¡Por mi espalda! ¡Rápido!». La niña, asustada, pero con un instinto de supervivencia, se arrastró fuera del camión, pasando entre las piernas de Miguel, que se lanzó delante de ella, usando su propio cuerpo como escudo. La táctica tomó a los hombres desprevenidos. El tiroteo comenzó. Balas silbaron en el aire, rebotando en el metal del camión y en las paredes de la bodega. Miguel jaló a la niña debajo del camión, donde estarían relativamente seguros. Escuchó los gritos de los hombres y el sonido de los neumáticos derrapando mientras intentaban reposicionar sus vehículos. La valentía de Sofía había sido el primer acto de heroísmo. Y ahora Miguel, el trailero solitario, era el siguiente en asumir el papel de protector. Con la niña temblando de miedo acurrucada debajo de él, Miguel evaluó la situación. El tiroteo continuaba, pero parecía más desorganizado, lo que indicaba que los hombres no estaban preparados para una resistencia tan inesperada. Usando su vasta experiencia con camiones y el conocimiento instintivo del vehículo, se arrastró de nuevo a la cabina, encendió el motor y metió reversa. El rugido del motor asustó a los bandidos, que retrocedieron sorprendidos con la maniobra. Miguel, con precisión calculada, maniobró el pesado vehículo, usando el camión como un escudo improvisado, un muro de metal que lo protegía a él y a la niña. Necesitaba un plan, y rápido. La niña era su responsabilidad ahora, y la promesa a sí mismo de protegerla era más fuerte que cualquier miedo. Con la parte trasera del camión sirviendo de barrera, Miguel aceleró hacia adelante, dirigiéndose directamente a la salida de la bodega, ignorando los disparos que rebotaban en la carrocería. El plan era sencillo: usar la masa de El Gringo para abrirse paso. Los hombres, aturdidos por la audacia del trailero, intentaron bloquearlo con sus vehículos, pero la fuerza bruta del camión era imparable. Derribó un portón oxidado, abriendo una salida improvisada, y se lanzó de nuevo a la carretera polvorienta, dejando atrás el caos y la furia de los bandidos. El rugido del motor de El Gringo era el sonido de la libertad, el sonido de una fuga exitosa. Miguel no miró hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en el camino y su mente en una sola cosa: la seguridad de la niña. Podía escuchar el llanto ahogado de la niña, y con cada chirrido del motor recordaba su rostro asustado. La adrenalina comenzaba a disminuir, dando paso a un agotamiento abrumador. Estaba herido, sucio, pero vivo, y lo más importante, la niña estaba viva. Tomó el radio, esperanzado por una señal de Sofía, pero el silencio persistía, un recordatorio sombrío de la valentía de ella y del sacrificio que había hecho para que ellos pudieran tener una oportunidad. Condujo durante horas, hasta que las primeras luces de una ciudad más grande, probablemente Zacatecas, comenzaron a aparecer en el horizonte. El agotamiento casi lo vencía, pero la responsabilidad por la niña lo mantenía despierto.
Sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro donde pudiera ser entregada a las autoridades federales. De repente, a 1 kilómetro de distancia, avistó un puesto de la Guardia Nacional. Una punzada de esperanza y alivio llenó su pecho. Detuvo el camión frente al puesto, el motor aún caliente, y salió, cargando a la niña en sus brazos. Los oficiales en el puesto, sorprendidos con Pilsingtons, la llegada del tráilero y la niña, actuaron rápidamente. Miguel contó la historia, comenzando por la llamada de Sofía, la persecución, el sacrificio de ella y la revelación de que la carga era una niña. Entregó la identificación de Sofía, la prueba de su identidad y de su misión secreta. Los oficiales, impresionados con la valentía de Miguel, garantizaron que la niña estaría segura y que la Guardia Nacional iniciaría una investigación inmediata sobre los eventos de esa noche en busca de la agente Sofía Ramírez y de los criminales. Días después, Miguel estaba de vuelta a su rutina, conduciendo por las carreteras, pero algo había cambiado. La soledad de la cabina no era la misma. Se había convertido en un héroe improbable, un hombre común que, impulsado por un sentido del deber y empatía, había salvado una vida. La Guardia Nacional lo contactó para confirmar que la niña había sido reunida con su familia y que la investigación sobre los eventos de esa noche estaba avanzada. Sofía Ramírez, aunque herida, había sido encontrada y se estaba recuperando, un testimonio de su resiliencia y determinación. Miguel, el trailero que un día soñó con dejar la carretera, ahora la veía con otros ojos, sabiendo que, en cada curva, la vida podría presentar un nuevo llamado, una nueva oportunidad de hacer la diferencia. La confianza podía construirse en los lugares más insólitos y la valentía revelada en los corazones más simples. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres apoyar, déjanos un café de carretera para que sigamos contando más historias.